Cedemos la palabra a nuestro último orador, Arián Ramos Gutiérrez, comunicador de la Fiscalía General de la República, quien nos va a estar abordando los derechos de la ciencia y la tecnología, el acceso a la tecnología, muy importante, y los medios de comunicación, la cultura. Sí, ante todo el saludo para todas las personas que gentilmente están siguiendo esta mesa redonda. Y me permito, para comenzar, expresar un criterio, porque a partir de lo que mis colegas que me han antecedido han ofrecido en cuanto a argumentos y elementos antes y después del 59, todavía nos preguntamos todos cómo esas personas que hoy están defendiendo causas para ellos justas, y yo considero causas injustas, cómo ellos están defendiendo un regreso a antes del 59. Y me pregunto esto porque indudablemente me respondo a la vez que puede existir dos causas. Una, el desconocimiento de nuestra historia, de lo que ocurrió antes del 59, y otra, indudablemente, la manipulación a la cual viven ese grupúsculo y que hoy está defendiendo indudablemente esas justas, entre comillas, causas que están expresando. Indudablemente que a principios de la década del 50, solo 3 laboratorios en las universidades oficiales, las de La Habana, Las Villas y Oriente, fomentaban la investigación. Había un alto índice de analfabetismo y casi inexistente formación de especialistas y técnicos calificados. También esto constituía un problema para el desarrollo de un país. La realidad socioeconómica antes de 1959 pautaron indudablemente las estrategias de desarrollo científico-técnico que asumió el país a principios de la revolución en el 59. Y aquí se ha mencionado en varias ocasiones a alguien que está presente, que vive entre nosotros, porque significa un paradigma cuando se habla de derecho. Y me refiero a nuestro líder histórico, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien señaló precisamente el camino cuando se dirigió a la Sociedad de Espeleología de Cuba, y cito lo que Fidel en aquel momento expresó: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. La revolución en el 59 comenzó a sembrar. Y hoy estamos recogiendo mucho de lo que sembró desde entonces. Como parte de ese proceso revolucionario, se priorizaron los avances científicos aplicados a la economía, la creación de una infraestructura educacional e investigativa para optimizar el uso, desarrollo y explotación de las tecnologías. Se inician proyectos de explotación de los suelos, de zoología y botánica, así como también de investigación geológica con vista a una explotación minera, que antes del 59 se contaban con esos recursos naturales, pero no se explotaban. Y se crea además el Servicio de Meteorología Nacional. Ahora, en el terreno de las investigaciones biotecnológicas, de lo cual también se ha hablado aquí en algún momento, también a partir del 59 fue muy fructífero, porque se desarrollaron vacunas como la antituberculosa, la antitetánica, la antirrábica y otras que pudiéramos mencionar, que indudablemente aportó al desarrollo de la salud de nuestro país. Se constituyen las brigadas técnicas juveniles, BTJ, que agrupa jóvenes de todo el país, que también desde su experiencia aportan al desarrollo tecnológico. Y también la Asociación de Innovadores y Racionalizadores, que desde cada uno de los centros de trabajo aportan desde su conocimiento al desarrollo técnico y social del país. Ahora, llegó una etapa muy difícil para nuestro país, en la cual la mayoría de los cubanos actuales la vivimos, el periodo especial
pero también desde el mismo inicio de la revolución, el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, pues afecta el desarrollo de la ciencia y la técnica. Pero aún esta situación, Cuba ha continuado sembrando a partir de las ideas del propio comandante. Por eso se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí. Esto fue en pleno periodo especial que lo convierte con su moderna tecnología en uno de los más importantes de América Latina y del mundo para la investigación y tratamiento de las enfermedades tropicales. A partir de la segunda década también del 90, el país, con la conexión de Cuba a Internet, se abre el proceso de informatización de la sociedad. Y estamos hablando de una etapa muy difícil en Cuba, pleno periodo especial. Y aún esta situación y el bloqueo económico, seguíamos haciendo por el desarrollo científico-técnico. A pesar de que hasta nuestros días leyes norteamericanas han limitado el desarrollo de las comunicaciones en el país, también desde el año 2008, pues se ha aumentado el ancho de banda en la transmisión de salida y entrada, aun cuando no estemos satisfechos con la conexión que tenemos hoy, pero se ha logrado esta ampliación en la conectividad. En el año 2002 surge lo que inicialmente se denominó el proyecto Futuro ideado por Fidel, fruto del cual es la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, la primera universidad nacida al calor de la batalla de ideas. Y en la Constitución de la República, precisamente como expresión de que Cuba es un Estado de Derecho y Justicia Social, cito el artículo 32, que plantea en el inciso D: el Estado promueve la participación ciudadana en la realización de su política educacional, científica y cultural. Y cuando usted analiza lo que ha ocurrido del 59 a la fecha, indudablemente se está cumpliendo este inciso, porque es un derecho que tiene cada ciudadano de aportar a su desarrollo, tanto técnico, económico como social. Ahora también en este mismo artículo, el inciso F dice que la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre, que se estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. Y hago énfasis al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. Lo que decía Fidel cuando se dirigía en la sociedad de esperología: vamos a sembrar, ¿verdad?, una sociedad de hombres de ciencia, de pensamiento, porque son esos hombres los que aportan a nuestra sociedad y al beneficio del pueblo. Ahora, ejemplo de ello, para seguir con el tema de la ciencia y la técnica, es el Polo Científico del Oeste de La Habana, exponente de los logros alcanzados por los centros productivos, por supuesto, del resto del país. El mismo está especializado en fomentar la investigación en la esfera de la biotecnología con la producción de vacunas y medicamentos, así como la creación de la llamada reserva científica, en la que se incorporan los jóvenes, de los cuales hemos hablado también aquí, protagonistas del desarrollo científico del país y que manifiestan cualidades para la investigación científica. Ahora, uno de los mayores logros de este sector, indudablemente, lo constituyen vacunas que pudiéramos mencionar como la antihepatitis B recombinante y la antimeningocócica. Y no es casual que Cuba, en el contexto actual, haya sido uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en tener candidatos vacunales contra la COVID-19, una pandemia que nos está afectando en estos momentos, y que estos candidatos, 2 se encuentran en fase de ensayos clínicos, según expertos. Felizmente tenemos la noticia de que Soberana 01 y 02 muestran resultados positivos y desarrollan anticuerpos contra el virus. Y bueno, también otros 2 candidatos se encuentran en desarrollo, como la Mambisa y Abdala. O sea, uno cuando analiza estos y otros elementos y busca en la historia, se sigue preguntando qué están reclamando estos grupúsculos, qué buscan en realidad estos grupúsculos.
Ahora, para hablar sobre los derechos alcanzados por los cubanos en el sector de la cultura, estoy obligado nuevamente, Cari, a citar nuestro comandante en jefe, fiel exponente, como tú lo decías, y defensor de los derechos humanos. Fidel expresó, y cito, sin cultura no hay libertad posible. La certeza de ese pensamiento, que no se limita a la cultura artística, sino que implica el concepto de una cultura general integral, incluyendo preparación profesional y conocimientos elementales de una amplia gama de disciplinas relacionadas con la ciencia, las letras y las humanidades, alienta hoy nuestros esfuerzos. Sembramos a favor de la ciencia y la técnica y hoy alentamos nuestros esfuerzos a favor también del desarrollo cultural. Con el triunfo de la revolución, la sociedad cubana experimenta profundos cambios en las funciones culturales gubernamentales, que hasta entonces, antes del 59, eran desempeñadas por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y todas recaían en la gestión de instituciones de carácter privado y asociaciones voluntarias. En ningún momento estas funciones de la cultura en aquel momento eran de carácter general para nuestro pueblo, implicaba solamente para un grupo de personas y respondían a los intereses indudablemente de los que dirigían en aquel momento esta dirección del Ministerio de Educación. Ahora, en el histórico intercambio de Fidel con los intelectuales de la época, conocido como palabras a los intelectuales, tras el triunfo de la revolución, quedó bien clara la política de la naciente revolución en el desarrollo cultural. A partir de ahí comenzó un amplio proceso de democratización de la cultura y se instauraron instituciones que fueron simbólicas para la cultura del país, son simbólicas para la cultura del país, como el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, que agrupa a la intelectualidad en todo nuestro país, la Escuela Nacional de Arte, el Instituto Superior de Arte, ISA. En 1976 se creó el Ministerio de Cultura con la responsabilidad de dirigir, supervisar y ejecutar la política cultural. Pero de igual forma se constituyeron las direcciones provinciales y municipales de cultura y se fomentan las casas de cultura en cada uno de los municipios, a favor de que, de lo que ahorita decía mi colega que me antecedió, Jessica, de promover y también preparar a esos talentos que en cada municipio teníamos y que esos talentos se convirtieron después en grandes artistas también de nuestro país. Porque ahora recuerdo, yo soy natural del municipio de Bejucal, hoy provincia de Mayabeque, y un municipio cercano es Quibicán. Y nosotros tenemos una gloria de nuestra cultura, que es negro, que no tuvo en aquel momento, antes del triunfo de la revolución, de toda esta formación que hoy estamos hablando, y es Chucho Valdés, el rey Midas del piano. Ahora, después de este proceso de reorganización y de la experiencia acumulada, surgen nuevas instituciones como el Instituto Cubano de la Música, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Consejo también de Patrimonio Cultural, que integran todas estas instituciones del sistema del Ministerio de Cultura, que junto a los ya mencionados, pues también, como les decía, aportan a la docencia, a la investigación, la preservación y el cuidado del patrimonio en el trabajo no solamente en las provincias y los municipios, sino también en las comunidades. La cultura llega a las zonas montañosas, la cultura llega a zonas intrincadas de la geografía cubana para no dejar desamparado a nadie que tenga aquella posibilidad desde el talento para el desarrollo Se ha ido desarrollando a nivel de país desde el 1 de enero del 59 todo un momento cultural con la participación ciudadana desde niños
niños desde los círculos infantiles, las escuelas primarias, la secundaria, la participación ciudadana, las casas de la cultura, como bien tú referías, es decir, todos tenemos derecho a participar de ese movimiento cultural que ha ido promocionando la Revolución Cubana. Ahí agregar también que otro de los logros en esa creación y desarrollo está la cinematografía nacional. Antes del triunfo de la Revolución de 59, era muy pobre la producción cinematográfica. Y ya en Cuba, a partir del ICAI, se ha logrado producciones propias de la cinematografía, que además tienen una factura de calidad. Y expresión de ello el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que estamos por estos días celebrando el festival y podemos ir y disfrutar de los filmes que se realizan. Aquí tenemos la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, que prepara hoy no solamente a nuestros futuros cineastas, sino a cineastas del resto del mundo que se preparan en nuestro país. Se ha hablado también, Caridad, que este 9 de diciembre es el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio. Y usted lo ha dicho y el resto de mis compañeros también, que el más extenso de los actos genocidas vividos por los cubanos es el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos impuestos durante estos años, por el cual todos los sectores de la sociedad han sido afectados. Aquí cada uno de los colegas han expresado por cada uno de los sectores cómo el bloqueo también ha incidido en, lamentablemente, en el desarrollo de nuestra economía y en sentido general. Por tanto, la cultura se ha visto también afectada porque cuando hablamos de que pudiéramos tener mayores recursos para el desarrollo de la cultura, estamos hablando de que se nos priva hoy la adquisición de tecnologías de punta para el desarrollo de manifestaciones artísticas como el teatro, el propio cine que estábamos hablando y la música, que lleva de recursos que hoy el país no cuenta con ellos y que entonces tiene que buscarlo en el mercado internacional, pero antes del bloqueo se le imposibilita esa adquisición. Pero a pesar de ello, a pesar de todo esto que nos afecta, en Cuba, como tal refiere el artículo 32 de la Carta Magna, el inciso H, se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista. Ahora, las limitaciones al sector siguió un avance a partir de estas limitaciones. El sector de la cultura siguió avanzando y en el 2000, con la revolución de la cultura, la llamada revolución de la cultura, una de las máximas de la batalla de ideas, pues también se fomenta el desarrollo de nuestra cultura con diferentes acciones en cada una de las provincias y los municipios. Y se ha logrado entre esos alcances a nivel de municipios la Feria del Libro de La Habana. No es solamente una feria que se desarrolla hoy en la capital de todos los cubanos. La feria llega a todas las provincias del país y se extiende también a municipios cubanos. Y para concluir, se impone hablar a partir de la solicitud de los medios de comunicación, que es algo que nos viene muy de cerca tanto a usted como a mí, fieles defensores de la comunicación institucional, que antes del triunfo de la revolución, estos medios de comunicación respondían a los intereses políticos y comerciales de los gobernantes de turno y poderosos de la época. El desarrollo del sistema de la radio y la televisión fue un fenómeno fundamentalmente concentrado en la capital. O sea, no llegaba a provincias y a municipios el desarrollo de la radio y la televisión. Los periódicos entonces tenían tiradas limitadas, por lo que también no llegaban a todos los sectores de la sociedad. Tras el triunfo revolucionario, bueno, se impuso nuevas realidades y objetivos de los medios. Cuba concede la mayor importancia no solo a la protección, sino a la promoción
del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que tienen rango constitucional y han sido desarrollados en su ordenamiento jurídico. Así queda expuesto entonces en la Constitución de nuestra República, en el artículo 54, que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Los cubanos, todos los cubanos, participamos en la conformación y desarrollo de la política comunicacional del país. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que yo, quizás en cualquier municipio más intrincado, participe en esa política comunicacional? Bueno, porque indudablemente usted hoy no es solamente receptor de un producto audiovisual, usted es participativo en ese producto, usted es protagonista de ese producto a partir de que da su opinión sobre la calidad de una programación y sugiere un programa que a usted le gustaría que le retransmitieran, o quizás que usted hoy no lo ve en la programación y está proponiendo que se realice ese programa. Entonces, para ello, el sistema, por ejemplo, de la radio cubana integra hoy 100 emisoras en todo el país, una internacional, 6 nacionales, 19 provinciales, y este número, que es sorprendente, 74 municipales. La radiodifusión, además de su sistema nacional y provincial, llega a 74 municipios directamente, donde la comunidad protagoniza su programación, porque ahí va el médico, ahí va el campesino, ahí va la ama de casa, y de alguna manera protagonizan esos programas, no solamente a veces con su opinión, sino también hasta con algunos criterios en cuanto a entrevistas que se les realicen y demás. Y llega de esta manera hasta los intrincados parajes de la geografía, con una programación que yo citaba antes del 59, fundamentalmente política y comercial. Hoy existen emisiones fundamentales en la programación de la radio y la televisión, y estamos hablando de funciones como la informativa, la instructiva, la cultural, la de entretenimiento para todos los públicos, y también las preferencias se tienen en cuenta en esa programación. Ya si hablamos de los canales de televisión, también ha habido un desarrollo. A pesar de todos los problemas económicos que tiene nuestro país, actualmente en Cuba existen 5 canales de transmisión analógica y 9 por transmisión digital, incluidos 4 que tenemos hoy en HD, que ofrece una mayor visualidad y calidad de los productos radiofónicos. Además de una señal internacional, estamos hablando del canal Cubavisión Internacional. Todos forman parte del sistema público y no existen canales privados. O sea, aquí no existen canales privados en nuestro país. Son canales de los cubanos y para los cubanos. Y lo hacemos los propios cubanos, nuestros canales. No esperamos injerencia de nadie para que venga a ser nuestra programación radiofónica. Y además de ello, tenemos 15 telecentros o canales regionales, los cuales emiten programación local, que se inserta dentro de la señal del canal educativo, tiene su horario de transmisión, algunos transmiten al mediodía y en la tarde, otros transmiten solamente en el horario de la tarde, pero esa programación está enfocada fundamentalmente a la información y la cultura de sus respectivos territorios. Aparecen entonces las historias de vida del que diariamente me barre la calle, del que también está aportando desde su puesto de trabajo al desarrollo social en nuestro municipio, y se generan indudablemente contenidos que aportan a esa programación. Ahora, vuelvo al bloqueo de los Estados Unidos, que también a los medios de comunicación obstaculiza seriamente su desarrollo. ¿Por qué? Porque el acceso de Cuba a las nuevas tecnologías, tanto informáticas como de comunicaciones, se ve limitada por el bloqueo. Desde 1962, Cuba tiene prohibido el acceso a las telecomunicaciones y equipos de cómputo
de cualquier compañía o subsidiaria estadounidense. Y esto es que nos imposibilita comprar en ese mercado, en el mercado estadounidense, las empresas cubanas suministradoras de equipos de computación a centros científicos de la isla, y también tienen muchas veces que comprar a través de terceros países y pagar hasta un 30% por encima con relación con el precio que establece los Estados Unidos. Eso encarece nuestra economía. Esto viola indudablemente nuestros derechos al libre comercio y al desarrollo tecnológico tan necesario, como les decía, para elevar la calidad de nuestros medios de comunicación. Y yo concluyo con una cita que me encontré en el texto La historia real y el desafío de los periodistas cubanos, donde una vez más y por siempre Fidel Castro Ruz nos alertó y trazó el camino. Y lo voy a leer textualmente como Fidel lo dejó escrito para las futuras generaciones, las presentes y futuras generaciones de cubanos. La verdad en nuestros tiempos navega por mares tempestuosos, donde los medios de divulgación masiva están en manos de los que amenazan la supervivencia humana con sus inmensos recursos económicos, tecnológicos y militares. Ese precisamente es el desafío de los periodistas cubanos. Muchas gracias, Nian. Vamos cerrando la mesa redonda. Creo que ha sido muy bien expuesto por cada uno de los panelistas los fundamentos del artículo 1 de la Constitución de la República de Cuba. Cuba, Estado socialista de derecho y justicia social, sí lo es, a pesar de todas las campañas mediáticas, a pesar de la manipulación de la verdad, a pesar de que el imperio necesita contrarrestar las verdades de Cuba, sobre todo las verdades que no soportan, como es el hecho de un elemento que no hemos abordado en el día de hoy, y no quisiera terminar sin abordarlo, como la tranquilidad ciudadana. Y en estos días hemos sido partícipes por nuestros medios de comunicación, cómo se ha estado incitando a demostrar al mundo, tratar de dar una visión al mundo de que en Cuba hay un caos, de que Cuba no tiene una tranquilidad ciudadana, de que el pueblo no apoya su revolución, y han tratado y han desencadenado su demoledora maquinaria mediática para desacreditar a la revolución cubana. Y quiero cerrar. Dije cuando inicié la mesa que en la mesa íbamos a estar mencionando, hablando, reflexionando sobre nuestro comandante en jefe, sobre nuestro guía, sobre nuestro invicto comandante en jefe. Voy a cerrar con las palabras expresadas por nuestro comandante en la clausura de la Conferencia Mundial de Diálogo y Civilización realizada el 30 de marzo de 2005. Nuestro comandante expresó: el primer derecho humano es el derecho a pensar, el derecho a creer, el derecho a vivir, el derecho a saber, el derecho a conocer la dignidad, el derecho a ser tratado como a los demás seres humanos, el derecho a ser independientes, el derecho a la soberanía como pueblo, el derecho a la dignidad como hombre. Muchas gracias a todos los participantes, a nuestros panelistas y a todos los trabajadores de nuestro órgano que nos han estado visualizando en la mañana de hoy. Seguimos en combate.